Cuando la gente dice, y a veces las personas comienzan a leer la Biblia y encuentran cosas que no les gustan y dicen, no sé, no me gusta la idea de un Dios que juzga. No estoy nada seguro de esta idea de que Dios salva a las personas solo a través de Jesucristo. Bueno, verás, cuando una persona se acerca a la Biblia así, ¿qué está haciendo? Realmente estás diciendo que no me gusta el Dios de la Biblia y por eso elijo reformar e inventar un Dios que se ajuste más a mis preferencias. ¿Puedes ver lo ofensivo que es eso? Imagina a un hombre editando una foto digital de su esposa. Él piensa que su nariz está un poco torcida y por eso cambia su forma. Él cree que pesa un poco de más y por eso la adelgaza. Luego le lleva la foto y le dice a su esposa, esto es lo que quiero que seas. Es doloroso incluso decirlo, es tan ofensivo. Y la esposa del hombre, con razón, lo miraría a los ojos o le daría una bofetada y le diría con tono de desafío, yo soy quien soy, no soy quien tú quieres que sea, ¿verdad? Y entendemos eso en el nivel más básico y sin embargo creemos que tenemos el derecho de remodelar a Dios, según nuestras propias preferencias. Así es como quiero que Él sea. Dios es quien es, creas o no en Él. Él sustenta su vida por su propio poder y es por eso que ninguno de nosotros puede evitarlo finalmente. Podrías ignorarlo toda tu vida, pero no puedes evitarlo al final. Y Él dice aquí, yo soy el Señor, es decir, yo soy el que soy. Soy el que soy. Por favor, entiendan esto, porque espero que les comunique la urgencia de la fe en el Señor Jesucristo. El mensaje de la Biblia no es que Dios está ahí para ti si sientes que lo necesitas en algún momento de tu vida. El mensaje de la Biblia es que hay un Señor soberano que existe y reclama derechos sobre cada vida. Toda vida. Yo soy el Señor. Esa es la primera cosa que necesitamos saber acerca de Dios. Aquí está la segunda. Dios dice, ejecutaré juicios. Nuevamente, Éxodo capítulo 12 y versículo 12. Note las palabras. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Ahora, está muy bien que la Biblia diga, que el Dios de la Biblia diga, yo soy, pero ¿cómo saber realmente que Él es y que los otros dioses no lo son? Y ese, por supuesto, es el propósito de las plagas que ocurren en Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 12. Dios ordenó a través de Moisés que el faraón dejaría ir al pueblo de Dios, que aquellos que habían sido esclavizados en Egipto serían liberados para que pudieran ir a adorar y servir al Señor. Pero el faraón se negó. No reconoció la autoridad de Dios en su propia vida. Tenía sus propios dioses, el panteón egipcio, y rechazó la palabra del Señor que le fue dirigida. Lo que sucedió, en otras palabras, fue que el faraón emprendió una lucha que no podía ganar. Y la historia de las plagas nos enseña este punto muy, muy importante. La absoluta futilidad de enfrentarse a Dios. Una lucha contra Dios es una batalla que nunca, nunca podrás ganar. Y cuanto antes te reconcilies con Él, mejor. Dios dijo, deja ir a mi pueblo. El faraón dijo que no, y cada vez que el faraón se negaba, el costo para él y para su pueblo aumentaba. Ahora, noten la frase aquí, donde dice, ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, sobre sus dioses.
El faraón creía que cada uno de los dioses del panteón egipcio traía bendiciones particulares a Egipto. Así, por ejemplo, uno de los dioses egipcios, Osiris, era considerado el dios del Nilo. Otra, Het o Hetek, era considerada la diosa del nacimiento o de la fertilidad. Otra, Ra, era considerado el dios del sol, el dios solar. Cuando lees la historia de las plagas que incluye el Nilo convertido en sangre, una plaga de ranas multiplicándose por toda la tierra, y al oscurecerse el sol, comienzas a ver la importancia de lo que ocurre en las plagas. Dios le decía al faraón: ahora adoras a Osiris, diciendo que el Nilo te sustentará, pero yo convertiré el Nilo en un pantano sin vida. Adoras a Et, este dios que se representa como una rana, que simboliza fertilidad. Voy a darte más nacimientos de más ranas, desearás nunca haber conocido a este dios de la fertilidad. Y adoras a Ra, diciendo: el sol siempre brillará sobre ti, pero yo convertiré el sol en oscuridad. Lo que has puesto en mi lugar se convertirá en una plaga para ti. Por cierto, hay un principio ahí. Tarde o temprano, cualquier cosa que pongas en el lugar de Dios se convertirá en una plaga para ti. Recuerda eso. Familia, carrera, dinero, sexo, yo mismo. Dios dice: no, yo soy el Señor. Y pones algo más en mi lugar, eventualmente se convertirá en una plaga para ti. Se convertirá en un gran problema. 3 cosas que necesitas saber sobre Dios. Primero, yo soy el Señor. Segundo, yo ejecutaré juicios. Y aquí está la tercera, y es maravillosa. Pasaré de largo. Éxodo capítulo 12, versículo 13. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Cuando yo hiera la tierra de Egipto. Dios siempre actúa con perfecta justicia. Y la justicia no muestra parcialidad. Dios no tiene favoritos. Cuando Él trae juicio, nadie queda excluido. Si el juicio llega a Egipto, llega a cada casa en Egipto. Noten el capítulo 11, versículos 4 y 5. Y Moisés dijo: así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Yo soy primogénito, así que me identifico con esto personalmente. Estoy seguro de que muchos de ustedes también estarán en esa posición. Y para el resto de nosotros, simplemente quiero decir, pónganse en el lugar del primogénito. Y papá, todos están hablando de lo que va a pasar esta noche. Papá, Moisés dijo que cada primogénito en la tierra de Egipto morirá. Y yo soy tu primogénito. ¿Voy a morir mientras duermo esta noche? Dice su padre: hijo, Dios ha provisto para nosotros. Ven y mira. Y te lleva fuera de la casa y allí en la parte trasera hay un animal atado. Y te dice: hijo, tenemos un cordero. Y este cordero va a morir en tu lugar. Esta noche vamos a pintar con su sangre los postes y el dintel de nuestra casa,
La sangre del Cordero será una señal para nosotros y para Dios de que ya ha habido una muerte en esta casa. Y cuando llegue el juicio, tú vivirás, hijo mío, porque el Cordero ha muerto en tu lugar. Papá, ¿estás seguro de que puedo irme a dormir tranquilo esta noche? Dios ha prometido, hijo mío, cuando vea la sangre, pasaré de largo. Amigos, este tema de la sangre se remonta hasta el principio de la historia bíblica. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, se nos dice que el Señor Dios hizo para Adán y para su mujer vestiduras de piel y los vistió. Fueron vestidos con las pieles de animales. ¿Qué significa eso? Ciertamente significa que hubo derramamiento de sangre en el jardín del Edén el mismo día en que se cometió el primer pecado. Dios le había dicho a Adán que la desobediencia conduciría a la muerte y hubo una muerte el primer día, justo ahí en el huerto. No fue la muerte de Adán ni fue la muerte de Eva, sus vidas fueron perdonadas y un animal murió en su lugar. Y Adán y Eva fueron vestidos con las pieles del animal. Ahora encontramos el mismo patrón, exactamente el mismo patrón. Verán, toda la Biblia es una sola historia y nos está enseñando paso a paso para que comencemos a entender lo que Dios nos comunica. Vimos lo mismo en la historia de Abraham e Isaac. Dios proveyó el sacrificio, el carnero murió en el altar e Isaac continuó viviendo, teniendo hijos y disfrutando la bendición de Dios. Ahora, lo que encontramos mientras el patrón continúa es que Dios provee un cordero para cada familia en Egipto. Es una época diferente. Es decir, ahora estamos a 500 años de la época de Abraham y es un lugar diferente. No estamos en Canaán como lo estaba Abraham, estamos en Egipto. Es un tiempo diferente, es un lugar diferente, es exactamente el mismo mensaje, nunca cambia. Tu vida será salvada mediante la muerte de otro. Así fue para Adán, así fue para Isaac, así será para ti. Sin el derramamiento de sangre en el Nuevo Testamento se nos dice que no hay perdón de pecados. Así es como sucede. Tu vida es perdonada porque otro da la suya. Como vimos la semana pasada, todo este asunto de los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento fue permitido por Dios como una medida temporal que apuntaba al sacrificio real que un día Dios mismo haría. Dios enviaría a su propio Hijo al mundo y cuando Jesús vino al mundo, Juan el Bautista, quien preparó el camino para él, lo presentó así. Señaló a Jesús y dijo: «He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y la sangre de Jesús fue derramada por nosotros cuando Él entregó su vida en la cruz. Él es el Cordero provisto por Dios. Todo el Antiguo Testamento apunta a esta verdad central, que Él es el Cordero provisto por Dios para que seamos guardados a salvo durante el juicio final de Dios, cuando Él, como prometió, destruirá todo mal. Y esta historia nos dice algo más que es realmente importante. Y es esto: el Cordero de Dios ha dado su vida por nosotros. Su sangre ha sido derramada. Pero esta historia nos recuerda que hay algo que debemos hacer. La pintura de la sangre del Cordero sobre los marcos de las puertas y el dintel de la casa. Esto nos habla muy poderosamente de que debe haber
una aplicación personal, creyendo en la provisión que Dios ha hecho para nosotros en el Señor Jesucristo, para que seamos guardados seguros durante su juicio al estar bajo la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. No tengo duda de que cuando finalmente llegó la plaga, aquella terrible noche de terrores y de juicio, habría habido algunos que miraron con cierta vacilación hacia los marcos de las puertas de sus casas y dijeron: me pregunto qué nos va a pasar. Me pregunto qué nos va a pasar. Todo lo que tenían para guiarse era la palabra de Dios. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. Había alrededor de 2 millones que creyeron y obedecieron. Y cada uno de ellos se mantuvo a salvo durante el juicio de Dios. Esto es lo que estamos aprendiendo de este capítulo difícil, pero muy importante de la Biblia. Dios es quien es, y resistirse a Dios siempre es, en última instancia, inútil. Si estás en disputa con Dios, has elegido una pelea que nunca podrás ganar. Y lo mejor que puedes hacer es humillarte y reconciliarte con Él, acercándote a Él con fe y arrepentimiento hoy. En segundo lugar, Dios quiere que sepas no solo que Él es quien es, que Él es el Señor, sino que Él destruirá todo mal y lo hará con absoluta justicia. Dios ha dejado esto claro desde el mismo día en que el pecado entró en el mundo. Lo dejó claro mediante el diluvio, lo dejó muy claro mediante las plagas de Egipto e innumerables otros juicios que han ocurrido a lo largo de la historia humana. Y más adelante en la Biblia, los profetas retoman este tema y hacen esta pregunta: ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego purificador. Amigos, el corazón del evangelio cristiano no es que Cristo te hará feliz, sanará a tu familia o llenará un vacío con forma de Dios en tu vida. El corazón del evangelio cristiano es que Jesucristo ha venido para salvarte del juicio de Dios, y esto requirió que Él entregara su vida, derramara su propia sangre, tomando tu lugar para esa gran salvación, para ser dada a ustedes. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado, pero la provisión de Dios debe ser aplicada. Y cuando crees en el Señor Jesucristo, el poder salvador de su sangre derramada será aplicado a ti. Me imagino a Moisés yendo de casa en casa en el momento en que apenas estaban preparando esa noche. Me lo imagino en mi mente. ¿Ya tienes la sangre en tu casa? ¿Ya lo hiciste? No, aún no lo hemos hecho. Pongan la sangre en los dinteles de su casa. Esto no son solo palabras. Hay una realidad aquí. Hay un juicio que viene y hay una provisión que ha sido hecha. Aprovecha lo que Dios te ha dado. No te demores. Y al final de la historia bíblica, si la recorres hasta el final, encontrarás esta maravillosa escena donde todo el gran propósito redentor de Dios se cumple y hay una multitud maravillosa, una gran cantidad de personas y se regocijan, salvados del juicio de Dios y reconciliados con Dios, gozosos en su presencia. Y en un momento, mientras Juan ve a esa multitud, alguien hace la pregunta: ¿quiénes son estas personas? Y la respuesta viene del cielo: son aquellos que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
El Señor Jesucristo murió en tu lugar. Por fe, que creyendo en el Señor Jesucristo, el poder salvador de su sangre derramada, sea aplicado a tu vida. Padre, cuando esa multitud vislumbrada anticipadamente por Juan sea finalmente reunida, que con gran gozo estemos nosotros entre ellos, como aquellos que han confiado en tu Hijo y en tu palabra, que hemos encontrado su sacrificio en nuestro lugar, que sea suficiente para llevarnos a todos los buenos y grandes propósitos que tienes para todo tu pueblo. Por estas cosas pedimos en el nombre de Jesús. Amén.